Estamos procediendo a grabar entonces para empezar ya la conferencia como tal. Les pedimos autorización y les agradecemos su participación nuevamente. Bien, muchas gracias. Voy a permitirme compartir entonces la presentación. Durante la presentación de esta ponencia sobre el éxito, que se llama El éxito como resistencia al fracaso, estrategias para la superación integral, vamos a tomar como ejemplo a un pueblo del Asia Menor que se llama Vietnam. Vietnam entre 1955 y 1975 pues desarrolló una conflictiva guerra con el poderoso país del norte de América y que al final terminó venciendo justamente con una estrategia que el inmenso país y la potencia mundial no pudo entender. Este entendimiento acerca de las victorias pequeñas o las pequeñas victorias son las que permitieron que esta nación pudiera sobreponerse en este conflicto armado. Y nosotros también vamos a revisar algunos autores acerca de las distintas estrategias que permiten esta integración. Permítame un segundito, por favor. Entonces, comenzamos. El éxito como resistencia al fracaso. Estrategias para la superación integral. Dejo a mis chicos conectados y ya regreso. Listo, Dani. Gracias, gracias, compañeros, compañeras, son muy gentiles. Introducción al éxito y al fracaso. El éxito se define como la capacidad de resistir y superar fracasos, convirtiéndolos en oportunidades para el aprendizaje. Ciertamente que cuando nosotros nos decidimos hablar del éxito, estamos hablando de esta posibilidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a aquello que consideramos las derrotas. Pero, ¿qué es lo que produce el fracaso? ¿Qué es lo que produce una derrota? Es justamente la actitud que nosotros tenemos frente a la situación. Una actitud de cambio o una actitud positiva implica, pues, un éxito. Una actitud negativa, una actitud hacia la derrota, implica un fracaso. Entendiendo así, o partiendo desde esta teoría que la plantea Samael Aumeor, entonces nosotros nos vamos a embarcar en el desarrollo de esta conferencia magistral acerca del éxito y su relación con el fracaso. No dejarse vencer por el paradigma fracaso. El paradigma fracaso es justamente una ideación que se tiene psicológicamente para explicar aquellos momentos de desasosiego y de infortunio que se presenta a través de la psiquis humana. El éxito no es solo alcanzar metas, sino también la habilidad de levantarse tras cada caída, recordando y entendiendo
que las caídas son la actitud que uno tiene cuando se enfrenta a una situación que no se ha consumado según como nosotros hemos establecido para nuestros parámetros. Por ejemplo, no lograr el mejor puntaje, pues puede para algunas personas significar un fracaso, una derrota, mientras que para otra, lograr comer en el día puede significar una situación exitosa. Todos son parámetros que están envueltos dentro de este paradigma. Por tanto, se configura como un proceso en el que la resiliencia juega un papel crucial, transformando experiencias negativas en oportunidades de crecimiento. Pero recordemos, las experiencias negativas es aquella actitud que uno toma con respecto a la situación. Y en ese sentido, cada situación, cada evento, dice Samael Aumbeor, se convierte en una parte de un gimnasio psicológico en el cual nosotros entrenamos para convertirnos en personas desarrolladas y por tanto en personas exitosas. Lo que quiere decir que todas las circunstancias que nosotros en el diario vivir contenemos, pues son aquellas que nos permiten a nosotros lograr procesos de cambio hacia arriba, exitosos, o hacia abajo, fracasados o fracasantes. El fracaso, el fracaso es no hacer lo que se piensa y se dice que va a hacer. Y la vida está llena de fracasos. Se le dice a una persona que se le va a amar por toda la vida y a la vuelta de la esquina se encuentra a una persona mejor y se deja de amar a la primera y se le ama a la segunda. Para nuestros adentros decimos académicamente, yo voy a esforzarme este periodo, voy a pasar el periodo sin novedad. Empezamos con esa idea exitosa, pero ¿qué nos hace hacer el fracaso? El fracaso nos dice, no dejemos, no hay problema, en mi familia siempre han dejado la universidad, mis compañeros siempre se retiran y se siembra entonces el paradigma del fracaso en nuestra mente. Y esa sumatoria de paradigmáticas de fracaso se convierte en el fracaso general, que es el no hacer, no cumplirnos. Muchos de nosotros decimos, voy a levantarme temprano para ir a hacer deporte, pero ese levantarse temprano para ir a hacer deporte se ve completamente destruido al momento en que, tocado el timbre de la mañana, la persona se deja vencer, fracasando por posiblemente el sueño, el cansancio, la pereza, y deja de ir al gimnasio. Eso es el fracaso. Poner en mi cabeza una idea, un pensamiento, y no convertirlo en una obra como tal. Y es ahí entonces que nosotros nos convertimos en personas fracasadas. Queremos ir a un lugar y en el camino nos encontramos con dificultades, con el tiempo, con la movilidad, en espera, etcétera, y dejamos de ir a ese lugar. Y ya no llegamos a nuestros compromisos de manera puntual, de manera exacta y especialmente de manera presencial, por ejemplo, y entonces nos sometemos al fracaso. Habíamos dicho que íbamos a tomar el ejemplo histórico de esta nación vietnamita que tuvo una guerra sin par y sin cuartel entre 1955 y 1975 con el poderoso país del norte de América, en una guerra de 20 años que tuvo una honda significación y repercusión en el país del norte
en Occidente y también en los países asiáticos. Y es una guerra que empezó justamente por el apoyo que Estados Unidos le dio a Francia luego de ser vencida por la República Vietnamita del Norte y permitió la participación de Estados Unidos en esta guerra para evitar la difuminación del comunismo en toda Asia. Claro que existían intereses mayúsculos por cuanto Francia se retiraba del sector y Estados Unidos podía quedar pues como una jerarquía mayúscula en el lugar. Pero los norteamericanos no supieron qué hacer cuando encontraron a una nación acostumbrada a la batalla, una nación que si es que le derribaban un puente, no se echaban a la derrota, a llorar o a sufrir, sino que en cosa de 3 días levantaban el puente y empezaban a circular nuevamente con movilidad, con comercio, con empresa. Eso desanimaba continuamente los esfuerzos de la nación mayúscula, los esfuerzos de la nación poderosa, mientras que vivificaba los esfuerzos de esta minúscula nación asiática. La victoria de Vietnam sobre un adversario superior demuestra que, a pesar de la adversidad, la perseverancia sistemática puede llevar al éxito. A pesar de que uno no tenga los recursos, No solo a ti, yo todo, desde que llegué, yo de allá para acá. nosotros nos enfrentamos entonces a situaciones adversas, muchas de las veces los recorres familiares, relacionales, los recursos, la falta de ellos, pueden ponernos en una situación difícil y hacernos ver esta falta de recurso, esta falta de tiempo, esta falta de conocimiento como un enemigo poderoso. Pero debemos comprender que todo enemigo, por más poderoso que sea, puede ser derrotado cuando nosotros tenemos una voluntad sistemática hacia el triunfo, es decir, a tener pequeñas victorias. Estrategias de resistencia y adaptación. Estrategias de resistencia y de adaptación fueron fundamentales para enfrentar este desafío. Dimensiones del ser humano. Les habíamos hablado entonces que para comprender el fracaso nos hace dividir entre el que somos y el que queremos ser. El fracaso nos convence de que nosotros somos fracasados, pero lo importante es lograr una integración, una reunificación de nuestra integridad, de nuestra psiquis. Pero para ello debemos comprender la didáctica triuna, la dialéctica triuna y también la dinámica triuna, estudiando las dimensiones del ser humano. El éxito, nos dice, se logra a través de un enfoque integral que une cuerpo, emoción e intelecto, es decir, instinto, emoción y relación, permitiendo la superación continua del fracaso. Volvemos a repetir, el fracaso nos divide entre lo que somos y lo que queremos ser. El éxito nos junta, hace que tengamos unidad de propósitos. El fracaso nos dice, hoy día quiero graduarme,
y al día siguiente nos divide el fracaso y nos dice, mejor no, mejor apruebo la próxima vez. Nos divide en dos personas, el que quiere y el que no quiere. Pero el éxito, en cambio, nos integra de una manera integral, un enfoque integral a través de las dimensiones del ser humano. Es decir, lo que quiero con lo que estoy haciendo va de la mano. Dimensión física, concepto. La dimensión física aborda la perseverancia materializada en acciones concretas. Hacer lo que quiero hacer. Si dices para tus adentros que vas a cumplir, es necesario cumplir y enseñarle al cuerpo a hacer. Voy a escalar. Eso me dice mi mente. El fracaso me dice, mejor déjalo para luego. El éxito en la dimensión física nos dice, hágalo este instante, aunque el cuerpo esté cansado. De tal suerte de que el cuerpo se va a acostumbrar y fácilmente a la exigencia dé paso a tal exigencia. La dimensión emocional concepto. La dimensión emocional se centra en la resiliencia, como ya habíamos dicho, en este caso colectiva, y la motivación. Implica la gestión de sentimientos y el uso de esta frase tan significativa, las pequeñas victorias, como el impulso emocional frente a la adversidad. Pequeñas victorias en la dimensión emocional. Las pequeñas victorias pueden ser entonces desde abandonar en nuestro léxico una palabra que nos disgusta. Una pequeña victoria, levantarse a la hora que queremos levantar. Una pequeña victoria, llegar a tiempo a las clases. Una pequeña victoria, cumplir con mis tareas todas las veces. Una pequeña victoria, sonreír a los demás. Todo eso se convierte en suma en victorias que nos llevan a tener una personalidad, un carácter exitoso. Las personas exitosas no se hacen sino por pequeñas victorias. Te acostumbras y le acostumbras a tu cuerpo, le acostumbras a tus deseos, a tus emociones, a ser victorioso. Dimensión intelectual, concepto. La dimensión intelectual se refiere al pensamiento reflexivo de unidad, que integra los propios procesos y la metacognición. El proceso reflexivo, el pensamiento reflexivo de unidad. Dejar de ser un ente que se divide en muchas partes. Quiero una cosa, quiero otra cosa, quiero esto, quiero aquello. Y al final no se obtiene nada. La reflexión en unidad indica, quiero graduarme de diseñador, de sociólogo, de arqueólogo, de productor escénico, de plástico, artista plástico. Quiero graduarme de eso. El pensamiento reflexivo unitario nos direcciona a eso a través de pequeñas victorias. Saqué 10 en la tarea, saqué buen promedio en el parcial, asistí a las clases y aprendí.
pasé el periodo y ahora soy una persona productiva, me siento productiva, soy una persona exitosa, participo de debates, participo de congresos, participo de exposiciones, estoy liderando un grupo de compañeros, estoy participando de residencias estudiantiles, tengo diplomas, certificados que certifican justamente mi labor y mi unidad de criterio, mi unidad de voluntad y muestran lo exitoso que soy. Consiste en definir también al fracaso como una división de la unidad psíquica. Qué feo que sentir el fracaso de querer algo y hay voces que te dicen, no, mejor esto, mejor aquello. Y al final termino sin lograr nada. Esto nos puede realmente llevar a limitaciones terribles que la unidad las puede transformar en ventajas. La dimensión física, caso de estudio, vamos a tomar como caso de estudio la perseverancia. Existen muchas habilidades y muchos talentos que nos pueden llevar al éxito, pero vamos a hablar aquí de la perseverancia como un estudio de caso académico, como una muestra de sobreponerse especialmente a las condiciones físicas. La perseverancia física, es decir, enseñar al cuerpo que tiene que levantarse a tal hora, que tiene que sentarse a hacer la tarea, que tiene que participar en el aula, que tiene que estar activo. Esa perseverancia, ese enseñaje al cuerpo, esa enseñanza al cuerpo, pone a prueba la capacidad del ser humano para adaptarse y resistir a las adversidades. Puede ser que usted hizo de su cuerpo un cuerpo perseverante y por azares del destino usted tenga que estudiar su posgrado en el extranjero. ¿Cómo se va a portar su cuerpo? De manera perseverante. Va a ser un cuerpo luchador, un cuerpo que no se deja vencer ni por las enfermedades frente a su voluntad. Pero si en cambio usted le enseñó a su cuerpo a ser flojo, a no perseverar, muy posiblemente en una situación muy sencilla de la vida, usted no pueda soportar la presión y se retire y salga en despavorida huida. El cuerpo se forma. Usted tiene que educarlo, usted tiene que formarlo, en el sentido figurado de la palabra. Duckworth nos habla acerca de una teoría interesante que es el grit. Angela Duckworth revela que la perseverancia y la pasión son más determinantes en el éxito que el talento innato. Una persona puede tener grandes cualidades que podrían tomarse para el éxito, pero si no ha existido este detalle que nos plantea Duckworth de la perseverancia, es decir, la domesticación del cuerpo físico según sus intereses, porque el cuerpo físico también puede actuar solo y convertirle a usted en un títere de sus necesidades físicas. Pero la persona exitosa se sobrepone a la mecánica del cuerpo, el cuerpo sometido a la fuerza de la gravedad, sometido a la ley de la entropía. Lo que quiere es el confort, el descanso, la horizontalidad. Pero el ser humano, superando su condición mecánica natural,
puede transgredir la horizontalidad para definir su camino de manera vertical. Y Duckworth nos dice, una manera de hacerlo es enseñarle al cuerpo a ser perseverante. Estudios en la Academia Militar de West Point, en Estados Unidos, demostraron que la resistencia física es clave para superar límites naturales. Muchos de ustedes, superando el hambre a veces, de sabidas tengo, están en clase. ¿Qué compañeros exitosos, perseverantes, que superando el hambre están en clase, atendiendo, soportando a veces el mal humor del docente y aún así cumplen sus tareas y están atentos? Adaptación en el combate. Estamos en el estudio de caso de la perseverancia en el aspecto físico. La adaptación física en situaciones de combate es fundamental. Ciertamente que hemos tomado el ejemplo de la guerra en Vietnam y ya les voy a seguir explicando por qué. Los guerreros que optimizan su fuerza y resistencia tienen más probabilidades de sobrevivir y triunfar, enfrentando entonces entornos hostiles que demandan habilidades específicas. Ciertamente que en Vietnam, al igual que en Stalingrado, y más efectivamente en Vietnam, se desarrolló la famosa guerra de guerrillas. Hasta ese momento, hasta ese momento, los enemigos se enfrentaban frente a frente, cuerpo a cuerpo. Pero ya en Vietnam, el enfrentamiento se institucionalizó como soldados que no se ven. De pronto, las huestes americanas eran derribadas por la intromisión en el campo de batalla de la nada como fantasmas de las guerrillas vietnamitas. Toda su cultura había desarrollado una perseverancia física para someter, como ya vamos a ver más adelante, a su entorno, y ese sometimiento al entorno desde su corporeidad física logró vencer a un enemigo que le superaba con creces. Y aquí está la razón. Los túneles de Cuchi, ciertamente que en la Segunda Guerra Mundial y en la guerra que MacArthur libró en el Pacífico y en el Pacífico Sur, especialmente con Corea, con Japón, perdón, y posteriormente los Estados Unidos con Corea, ya en esos combates hubo la presencia de pseudo guerrillas, es decir, los coreanos se acantonaban en túneles, en cuevas, pero cuevas naturales, mientras que los vietnamitas construyeron túneles y cuevas artificiales en donde vivían. Mientras los soldados americanos patrullaban a la antigüita, los soldados vietnamitas vivían de manera subterránea. Levantaban la tapa de la fosa y salían de imprevisto. Acababan con el enemigo y se volvían a guardar.
Los bombardeos incesantes de nafta caían, incinerando bosques, pastizales, viviendas, pero no podían acabar, a pesar de tener una tecnología superior, no podían acabar con el enemigo, porque el cuerpo se había adaptado a ese entorno. Sin querer decir que esa sea la manera, sin querer decir que estamos nosotros la vida en guerra, pero sí tenemos que tener en consideración que la naturaleza funciona de esa manera. Es decir, la ley del trogo autoegocrático cósmico común, que es justamente la ley de comer y ser comido. Esa es la naturaleza, así vivimos, esa es la ley. Entonces, nuestro cuerpo debe estar decididamente hecho para lograr superar las adversidades. Y las adversidades se van a dar, no es que no tienen que darse, se van a dar. Porque como dijimos al inicio, Samael Aumbeor establece que vivimos en un gimnasio psicológico. Y en un gimnasio, pues todos vamos a prepararnos. No podemos entonces permitirnos pensar que no van a existir problemas en nuestro devenir. Van a existir, porque así es la ley natural. Pero aquellos que decididamente quieren triunfar, se preparan. La dimensión emocional, estudio de caso, volvemos a indicar, planteamos una posibilidad entre tantas y entre muchas, en este caso, la resiliencia. La resiliencia emocional es clave para enfrentar adversidades utilizando el ciclo de hábitos como motor de superación personal. La perseverancia como elemento físico y en cuanto a las emociones, los hábitos. El desarrollar esas rutinas que después se convierten en costumbres. Nosotros los seres humanos comemos por costumbre, dormimos por costumbre, trabajamos por costumbre. Si usted se hace de costumbres poco efectivas, posiblemente esté más inclinado al fracaso. Pero si usted se hace de costumbres legítimamente exitosas que le lleven a pequeñas victorias, entonces usted va a estar direccionado hacia el éxito. Tomamos entonces para esta segunda dimensión de caso, el estudio de caso, la teoría de los hábitos de Duhigg. Charles Duhigg propone que los hábitos son la base del comportamiento humano. Los hábitos se forman a partir de la repetición de acciones. Interesantísimo. Repetir acciones. Si usted quiere convertirse en un estudiante exitoso, repita las acciones que son exitosas. ¿Cuáles son las acciones exitosas? Presentarse a clases, participar en clases, ejecutar las tareas, presentarse a los exámenes. Si usted hace esa repetición de acciones, va a generar un hábito y después no se le va a hacer difícil presentarse a clases. Pero si usted genera un hábito que estando poniendo un pie en la universidad dice, me voy a dar la vuelta, más bien me voy a jugar con mis amigos en el bar, en la cafetería, por allá en el pub, entonces posiblemente esos hábitos que usted está generando para sí van a determinar una vida de fracaso. Esta repetición de acciones, entonces, fundamental para que usted logre titularse,
para que usted se mantenga en la carrera y tenga una postura exitosa hacia la vida, entendiendo este proceso que permite crear rutinas efectivas que sostienen la resiliencia emocional durante momentos difíciles. Otro importante elemento es esta relación entre señal, rutina y recompensa, generado justamente por la repetición de acciones que son exitosas, no digamos ni positivas ni negativas, sino en virtud de la conferencia, acciones exitosas. El ciclo señal, rutina, recompensa describe cómo una señal genera una rutina que resulta en una recompensa. Una señal. Estas rutinas, estas acciones repetidas, empiezan por un destello, por una señal que la propia naturaleza humana, el sistema cerebroespinal, genera dando paso a las acciones repetitivas exitosas. Entonces, usted dice, siente, y las personas que son exitosas lo han sentido, dice entonces, siento la necesidad de cumplir mis tareas, mis proyectos, mis responsabilidades. Esto aplica a la resiliencia emocional, donde las pequeñas victorias alimentan la motivación y ayudan a mantener el enfoque. Estas dinámicas permiten navegar por la adversidad. Claro, porque usted se acostumbra a que sus neurotransmisores estén generando las hormonas adecuadas y de pronto usted va a notar que estas pequeñas acciones que generan pequeñas victorias le van a usted a dar el contento, aquello que los filósofos dicen la felicidad. La felicidad no es un estado lejano ni es una situación espacial. La felicidad es aquello que le permite a usted el contento. Personas contentas son personas exitosas. Llenas esas personas de pequeñas victorias que son tan sencillas como decir, voy a leer una página de este libro todos los días y lo cumple. Voy a sonreír a todas las personas que vean el día y lo cumple. Pequeñas victorias que generan rutinas, que generan el éxito y en especial el contento. Pequeñas victorias. Las pequeñas victorias son hitos que ayudan a la construcción de la resiliencia emocional. Celebrar estos logros incrementa la motivación. Celebrar el que uno triunfe. Si usted cumple con sus tareas, abrácese, te felicito, lo hiciste bien. Yo he visto personas que cierran los puños en señal de victoria, se vuelven contentos de sí mismos porque lograron esas pequeñas victorias. Esto va a hacer que el cuerpo se acostumbre y en situaciones de adversidad prolongadas, pues esta motivación y esta moral se conviertan en éxito. Ya no dependemos de las derrotas para sentir éxito. No, el éxito viene de sobreponerse a sí mismo. Dimensión intelectual, caso de estudio, como vuelvo a repetir, existen muchas posibilidades, pero lo que les interesa a nosotros es, en este caso, el aprendizaje.
Y vamos a tomar como referente al estoicismo. La filosofía estoica y la adaptación estratégica son claves para convertir el fracaso en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal. Pero recordemos, existe un punto matemático de inflexión en el cual usted dice, veo un objeto que no es mío. Ahí se presenta la cruz, el punto matemático. Usted puede decir, tomo la línea del fracaso, es decir, cojo lo que no es mío, o tomo la línea del éxito y dice, yo siempre respeto lo que no es mío. Usted decide, nadie más le está viendo. Ese punto matemático es justamente este detalle del fracaso, porque el fracaso siempre se nos está poniendo al frente. La victoria, el éxito es una decisión humana. El fracaso es la mecánica de la vida. Interpretar entonces el fracaso, la filosofía estoica desarrollada por Zenón de Sitio 300 años antes de Cristo, cuya principal idea o principio era la causa-efecto, ¿no? Y esto es una ley natural. Distingue entre lo que es controlable y lo incontrolable, enseñando que el fracaso es una lección y no un juicio. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el mundo nos presenta muchas posibilidades de fracaso. ¿Cómo lo llaman eso cristianamente? Le dicen la tentación. Siempre está ahí. Eso es lo natural, lo normal. Enseñando que el fracaso es una lección y no un juicio. La reinterpretación del fracaso permite al individuo encontrar la fuerza en la adversidad y enfocar sus esfuerzos en lo que puede controlar. ¿Cuál es la reinterpretación del fracaso? Que usted puede tener pequeñas victorias sobre él. Y las pequeñas victorias se dan en el punto matemático. Cuando usted decide en seguir siendo lo mismo de siempre o decide ser victorioso, triunfar, exitoso. El punto matemático, el día que se entrega la tarea, usted decide. No es el compañero, no es el profesor, no son las consignas, usted decide. Sigo siendo una persona de fracaso, o sea, no entrego la tarea, no cumplo mis obligaciones, me fallo a mí mismo, o se decide y dice, esta vez me hago de costumbres positivas, de costumbres exitosas, pequeñas acciones están dirigiendo mi vida y me llevan hacia una toma de decisión certera y voy a cumplir. Esa es la reinterpretación del fracaso. El fracaso es la propia división. Reconceptualizar el fracaso como información permite un aprendizaje significativo, obviamente, porque usted va a aprender a sobreponerse a situaciones de este poste, después grandes, enormes. De esa manera, las personas van adquiriendo más y más responsabilidad, pero al hacerlo, también se sobreponen a su juicio y se convierten en personas mejores, permitiéndose a sí mismo sobrellevar la supuesta carga de responsabilidad. Ya no va a ser una carga, sino que la persona es así. Cada derrota se convierte en un insumo para la estrategia, aprendizaje, apostando enseñanzas que contribuyen a un efecto o a un enfoque más sólido ante los próximos desafíos.
convertir el fracaso egotista, el fracaso egoico, en una victoria unificadora. Adaptación estratégica y aprendizaje de derrotas. Volvemos al ejemplo que hemos tomado. La historia de Vietnam muestra cómo la adaptación constante frente a la adversidad puede transformar las derrotas en estrategias efectivas. Una nación que ahora se recompone, se reconstruye, convirtiéndose en una de las principales naciones del mundo asiático. Analizar y aprender de cada revés permite ajustar tácticas y mejorar continuamente en contextos desafiantes. Si usted se hace de pequeñas victorias que le llevan al éxito, muy pronto podrá asumir grandes victorias que le llevarán a un sitial mucho más grande en el éxito. Estrategias de superación para desafíos académicos, ¿no? El éxito académico requiere herramientas y estrategias para superar obstáculos físicos, emocionales e intelectuales en el aprendizaje. Derrotarse físicamente. Los estudiantes de la Facultad de Artes, Humanidades y Patrimonio a menudo enfrentan desafíos logísticos como la distancia, el tiempo. Interesante entonces es lograr estas pequeñas victorias adaptando el enfoque mediante micro sesiones, ¿no? Micro espacios de trabajo de 15 a 20 minutos, creando espacios alternativos para estudiar y mejorar la productividad. Inteligencia en la acción. También hay frustraciones en los estudiantes de la facultad, frustraciones de tipo emocional, que impiden que tengan una motivación cuando hacen sus proyectos. Y esto es común, por ejemplo, en las instancias de titulación. Como profesor de titulación, me doy cuenta de este proceso por el cual pasan los estudiantes. Pero importante es tener una pequeña victoria, ¿no? Buscar las pequeñas victorias, por ejemplo, descubrir el propio estilo artístico que ha estado oculto durante toda la carrera. Son victorias que se convierten en motivación para lograr una titulación. Pero si estoy desmotivado, muy posiblemente la desmotivación se me afloje, pues con ejercicios físicos, con rituales que facilitan la concentración, con mantener un propósito a largo plazo, etcétera, ¿no? Es decir, buscar los modos en los cuales yo puedo terminar mi titulación, mi trabajo de grado, de manera efectiva, certera, innovadora, creativa, y demostrarme a mí mismo que esa situación de vida problemática fue una situación que me enrumbó hacia grandes conocimientos, porque decidí unificar mi persona, mis cuerpos, unificarlos en una sola voluntad. También los estudiantes a veces se ven sometidos al fracaso intelectual. ¿A qué se debe el fracaso intelectual? ¿Cómo nosotros podemos decir un estudiante está con fracaso intelectual? Porque no quiere aprender, porque objeta en vez de encontrar lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Estudiantes que se duermen en clase, estudiantes que se agachan y ya no escuchan al docente. Son estudiantes que tienen un fracaso intelectual porque ya no tienen una relación con el aprendizaje. Ellos se han derrotado porque han encontrado que su percepción tiene dificultades y su percepción se ha vuelto una limitación permanente que muchas de las veces lleva al estudiante al abandono. Es importante que los docentes promovamos, los presidentes de curso promuevan y en general uno mismo promueva
una mentalidad de investigador. En cada una de las carreras, todas las asignaturas están decididamente dedicadas y direccionadas hacia la investigación. Pero si yo no quiero investigar, tengo que comprender que estoy tal vez posiblemente en un fracaso intelectual. A mi intelecto, a mi mente le he dicho, haz lo que quieras, en vez de someterle como al cuerpo físico a pequeñas victorias. ¿Cuál es una pequeña victoria? Voy a entender lo que me quiere decir, lo que me quiere enseñar el maestro. Me decido a aprender. De esa manera, el sistema cerebroespinal, las funciones de la mente, los tres cerebros se van a acoplar y usted va a encontrar algo que usted estaba necesitando. Porque al tomar una actitud de que me duermo en clase, una actitud derrotista, de que no quiero aprender, de que este profesor es malo, lo único que uno está haciendo es exactamente como la persona endomórfica que solamente prefiere una hamburguesa y está echado en un sillón que convertirse en un ser humano mejor. Eso le está haciendo a su mente. Está haciendo que su mente sea una mente sin esfuerzo. No está demostrando usted que el profesor es inadecuado. Está demostrando usted que en su mente hay un fracaso. Entonces es importante promover esa mentalidad de investigador, una mentalidad curiosa, en todo momento del desarrollo de nuestra educación y de nuestra formación universitaria. Y celebrar los momentos de confusión productiva, acercarnos a los compañeros, preguntarles, acercarnos al profesor por tutorías, preguntarles de tal suerte que nuestro intelecto empiece a fortificarse y no se quede solamente en una nube de ignorancia. Siempre ser inteligente. Los seres humanos somos inteligentes. Definitivamente somos superiores a los animales. Nosotros podemos con certeza y con mucha efectividad pronunciar nuestras necesidades, lo que no hacen los animales, por ejemplo. La inteligencia es innata al ser humano, pero la inteligencia también hay que desarrollarla. Entonces, posiblemente una salida sea dividir tareas en pequeñas sesiones de estudio que permitan superar la adversidad al trabajar, ¿no? Utilizar tiempos muertos en la rutina diaria, tiempos en los que no estoy haciendo nada. ¿Para qué? Para mejorar esta utilización del tiempo y concentrarme en mis objetivos grandes que deberían ser los procesos de titulación, el fortalecimiento emocional. Reconectarnos con el propósito del proyecto de titulación, con el proyecto de fin de parcial, ahora que ya vamos a empezar los proyectos de fin de parcial, pues establecer grupos de apoyo, ¿no? Muchos estudiantes, yo he visto aquí en la facultad, muchos estudiantes tienen su grupo de apoyo, es decir, trabajan en grupos, se mueven en grupos, estudian en grupos, desarrollan proyectos en grupos. Esto es valioso, esto es ser inteligente porque mejora la moral y entre el grupo pueden decididamente subir. Claro, si usted va y se apega a un grupo que está de picada hacia abajo, obviamente la entropía, la fuerza de gravedad le van a llevar también a usted hacia abajo. Esto nos va a fortalecer entonces la resiliencia emocional para lograr un acomodamiento de un trabajo, descomponiendo los proyectos en componentes mínimos viables, ¿no? Para facilitar el progreso y evitar la sobrecarga. Implementar sistemas visuales que te permitan a ti, ¿no? Decir, por ejemplo, tengo tales tareas, escribir las tareas, y no hay cosa más bonita, disculpen que les lo diga, pero ir tachando lo que uno ya ha cumplido es una victoria intelectual, emocional y física, que me permite sentir una autoestima mejorada. Ese hecho de tachar las tareas, ¿no? Pero otra cosa horrible es decir, esta no hice, esta no hice, esta dejé pasar, no sé qué habrá pasado con esta. Eso nos forma personas derrotadas y fracasadas. De esta manera, entonces,
Quiero agradecerles profundamente por haber estado aquí en esta capacitación acerca del éxito desde la postura de lo triuno y desde la postura de las pequeñas victorias. Hagámonos, háganse de pequeñas victorias en su trabajo, en su labor, en su educación. Pequeñas victorias físicas, pequeñas victorias emocionales, pequeñas victorias intelectuales. Y esa suma de victorias, es decir, hacer lo que queremos hacer, esa suma de victorias le va a convertir a usted en una persona exitosa. Y ese éxito, estimadas, estimados, ese éxito nadie les va a quitar, porque ese éxito está en el corazón. Y ahí no hay polilla que destruya ese éxito, ni ladrón que se lleve ese éxito. Siempre estará para ustedes y será su mejor aliado. Muchas gracias, muy gentiles. Pues quisiera saber si existe algún comentario, alguna opinión de parte de los asistentes. Quiero agradecerles por su tiempo, a los docentes por permitirme estar en el aula con sus estudiantes, a Luis Andrés, a, a los compañeros también de Parece Plásticas y a todos los compañeros de Sociología, Arqueología, Diseño. Muchas gracias, muy gentil. Gracias a usted, arquitecto. Hemos estado aquí pendientes. Como usted puede darse cuenta, bueno, han estado los estudiantes de segundo, tercero. Otro grupo, bueno, están haciendo los ensayos para lo que será este viernes la inauguración de los escenarios artísticos. Pero gracias porque hemos estado pendientes y muy, muy válido su conocimiento en el que nos haya impartido esta tarde. Le agradecemos mucho. Muchas gracias, muy gentiles. Ha sido un gusto. He de pasar la grabación de este video para que sea compartido en las redes sociales. Muchas gracias, muy gentiles. Hasta luego. Gracias.